Hola, soy Rosy Escoto. Hoy voy a compartir con ustedes una muy buena noticia, y es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió mantener vigente el programa para jóvenes indocumentados. Falló en favor de mantener la llamada Acción Diferida del 2012, DACA, que beneficia a unos 700,000 jóvenes en Estados Unidos. Es decir, el fallo fue en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa federal para los llegados a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Esta instancia judicial consideró que el mandatario no proporcionó una justificación coherente ante las implicaciones de rescindir el programa social, por lo que el mismo se mantendrá activo y le permite a los inscritos poder gozar del derecho al trabajo y a la atención en salud. Si quieres más detalles, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos a nuestras oficinas. Viaja legal, viaja seguro. Hasta la próxima. Buenas tardes, amigos televidentes de su programa Soberanía Popular TV. Hoy es un día especial porque estamos aquí nueva vez compartiendo con ustedes todo lo referente a las novedades en el ámbito jurídico. Agradeciendo la presencia ya de nuestro invitado, el licenciado Huáscar Marmolejos, quien nos acompaña desde la Novia del Atlántico. Nos acompaña desde Puerto Plata. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Muy buenas tardes, querida amiga Rosy Escoto, y a los amables televidentes que como cada viernes sintonizan Soberanía Popular TV. Hoy tenemos un programa que promete mucho. Vamos a tratar sobre la realidad jurídica y de hecho que presentan los trabajadores y las trabajadoras del sector doméstico. Un sector muy vulnerable, muy importante dentro de lo que es la estabilidad de las familias y sobre todo que intervienen en la crianza de los hijos, nos acompañan en todo lo que es el proceso de la integración familiar. ¿Y por qué no tomar en cuenta y por qué no tener la seriedad que amerita un trabajo tan digno como es el servicio doméstico? Así que esta tarde tenemos ya la presencia de un experto en la materia, en derecho del trabajo, de la seguridad social y sobre todo en materia constitucional, como lo es el licenciado Huáscar Marmolejos, a quien pasamos a la licenciada Rosy para que podamos conocer su perfil profesional. Gracias, doctora Marilis Durán. La verdad que es un honor contar con la presencia del licenciado Huáscar Marmolejos, quien es abogado en ejercicio, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fundador de la Oficina de Abogados Huáscar Marmolejos, que está en la ciudad de Puerto Plata. Asesor de empresas y de particulares, con énfasis en el derecho del trabajo y de la seguridad social. Posee posgrado en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y además Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bienvenido, licenciado Huáscar Marmolejos. Gracias por aceptar su invitación y este es su espacio, Soberanía Popular TV. Muy buenas tardes, Rosy y Amarilis, agradeciendo la invitación que nos cursaron para participar en este diálogo sobre el trabajador o los trabajadores domésticos y sus derechos en nuestra legislación y en la Constitución Dominicana. Desde ya listo para aspirar a satisfacer las inquietudes que ustedes puedan tener y que los que nos escuchan y nos miran puedan plantear. Qué bien. Gracias nuevamente por su tiempo, por su dedicación a realmente estar presente en este programa. Muy agradecida. Hablando de trabajadores y trabajadoras domésticas, a la luz del código de nuestra ley, ¿cómo se define qué es un trabajador doméstico? Sí, es importante señalar que trabajador doméstico se reconoce como tal en la legislación laboral, la ley 16-92, nuestro código de trabajo, a aquellas personas que se dedican de modo continuo a satisfacer necesidades en hogares o lugares de habitación particular, siempre y cuando el servicio que presten no importen lucro ni negocio para el empleador ni para sus parientes. De ahí que la delimitación del campo del
trabajo doméstico se encuentra entre los artículos 258 y 265 del Código de Trabajo, señalando estas especificaciones para que conozcamos que se trata de un conglomerado que sirve en un lugar o en un lugar de habitación particular, siempre que no importe lucro ni negocio el servicio que preste, ni para su empleador ni para los parientes de este. Licenciado, el Código de Trabajo Dominicano, la Ley 1692, ley vigente, ¿reconoce derecho a los trabajadores domésticos? Sí, aunque el Código de Trabajo señala que los derechos que se les reconocen a los trabajadores domésticos son los que están encasillados en esos artículos del 258 al 265, cabe señalar que estos derechos incluyen los básicos a 2 semanas de vacaciones cada vez que el trabajador cumpla un año de servicio prestado, y también le corresponde recibir el salario de Navidad en el mes de diciembre de cada año. También hay otros derechos que se agregan, porque el trabajo doméstico, si bien no está sometido a un horario, el Código de Trabajo se ha cuidado de prever disposiciones que no impliquen que esa ausencia de horario suponga que este trabajador no va a disfrutar de un descanso semanal. Lo contempla como uno de los derechos que tienen los trabajadores domésticos, es decir, ese descanso semanal que tienen los trabajadores, digamos, ordinario, también corresponde a los trabajadores domésticos. Igualmente, estos trabajadores tienen una serie de derechos adicionales que propenden a que en términos de educación puedan verse desarrollar sus habilidades y prepararse si se quiere para otros tipos de trabajos y para incrementar sus conocimientos, estableciendo el Código de Trabajo también que el empleador, siempre que lo permita el tipo de jornada que cumple el trabajador doméstico, está obligado a concederle permisos para que asistan a la escuela. Es uno de los derechos que también establece el Código de Trabajo a favor de ellos. Algo importante, aparte de la jornada, a nivel de salario, ¿hay algún límite mínimo para ese tipo de servicios? ¿Se deja a la libre conveniencia de las partes? ¿Cómo se maneja el tema salarial y sobre todo para fines del cálculo de los derechos que le corresponden? Sí, el tema del salario de los domésticos, aunque tenemos en nuestro país un Comité Nacional de Salarios que establece tarifas para los diferentes sectores o ramas de actividad, todavía no ha sido creada la tarifa que debiera constituir el parámetro de remuneración para el trabajador doméstico. Sin embargo, ya nuestro país, de una manera, si se quiere, diligente, ratificó el convenio 189, que es un convenio que establece que los estados deben propender a asegurar un trato igualitario en materias como la remuneración, en el sentido de que, al igual que los demás trabajadores, el trabajador doméstico tiene derecho a tener una tarifa que regule su salario en aquellos estados como el nuestro en donde ese sistema existe. Nos parece que de ahí que, aunque el Código de Trabajo limite la cantidad de disposiciones que se pueden aplicar al trabajo doméstico, ya la ratificación del convenio 189 nos obliga a crear las bases para que haya una tarifa propia que regule el trabajo de los domésticos, porque ya nos hemos obligado como Estado a asumir esas obligaciones y nuestra Constitución así lo reconoce, que debemos aplicar las convenciones internacionales que son ratificadas por los organismos estatales correspondientes. Entonces, para responder, básicamente no hay una tarifa establecida de salario mínimo, con lo cual entendemos que queda un tanto vulnerable el trabajador doméstico de cara a cuánto es el salario menor que podría recibir.
Perfecto. Nosotros teníamos previo a la ley actual de seguridad social alguna ley que protegiera a los trabajadores domésticos como beneficiarios de servicios de salud, previo a la existencia de la ley 87-01, que todos sabemos que, y veremos en el desarrollo de esta entrevista, las limitantes que tienen los trabajadores domésticos actualmente. Así es. Tal vez resulte hasta paradójico que ya la anterior legislación que contenía o consagraba los derechos de acceso al seguro social, hablamos de la ley 1896, que estuvo vigente desde 1948, ya esta ley en su artículo 2 reconocía como beneficiarios del seguro obligatorio a los trabajadores domésticos. Nosotros entendemos que la ley 87-01 vino a abarcar o más bien a engrandecer los derechos de los trabajadores en general y de la comunidad de acceso a un verdadero sistema de seguridad social. Y entendemos que si ya desde la ley 1896, que instituyó hace más de 70 años el seguro social, contábamos con que los trabajadores domésticos tenían ese acceso al seguro social, pues nos parece que una legislación más abarcadora, más garantista, más moderna y reconocedora de mayores derechos implica que debemos también entender que esos derechos pues deben continuarse recibiendo y los domésticos siendo beneficiarios de ellos. Muy bien. Hay algo importante cuando hablamos de los trabajos domésticos. Vemos, por ejemplo, personas que trabajan en condominios como conserjes, tenemos los choferes, tenemos la mayoría de las mujeres que se dedican también a lo que es el cuidado en los hogares. Esta categorización plantea algún tipo de diferencia en cuanto a derechos laborales. Sí, de hecho, el Código de Trabajo ha querido ser enfático para no mezclar o para no confundir el conglomerado al que va dirigido el trabajo doméstico como regulación propia del Código de Trabajo, y establece con claridad que las personas que presten servicio a un condominio no son trabajadores domésticos. Es posible que se confunda el hecho de que el trabajo de alguien que labora en un condominio, un lugar propio para la habitación o para las viviendas, pudiera encajar en el trabajo doméstico, pero no es así. Los trabajadores de los condominios no están alcanzados a las limitaciones que tiene el trabajo de los domésticos. Sin embargo, ya la ley 1896, en su descripción de quiénes eran considerados trabajadores domésticos, traía un número grande de ejemplos explicando un sinnúmero de actividades que eran propias del hogar, tales como de jardinería, chofer, de mensajería del hogar, de cocina, de aseo, de lavado de ropas. Y aunque entendemos que esta es la nueva legislación que debe heredar y engrandecer, digamos, los derechos a que tienen acceso los domésticos, no hay una descripción tan amplia y el Código de Trabajo abre una especie de puerta para que las labores afines a esas descritas del hogar puedan considerarse como trabajo doméstico. Y me atrevo a poner de ejemplo, si en mi hogar yo tengo una persona que realiza una labor de vigilancia para mi hogar de manera exclusiva, y en mi hogar yo no tengo ningún comercio establecido, pues ese vigilante de mi hogar es un trabajador doméstico. Lo propio ocurre si yo tengo una piscina en mi hogar y utilizo una persona pues que realiza las labores de limpieza del patio y de la piscina. Esas labores encajan en el trabajo doméstico. La particularidad que habrá que tomar en cuenta es que en ese hogar no se desempeñe ningún ejercicio comercial, que la labor no implique lucro, que no haya una rentabilidad como resultado de esa labor del doméstico. Se me ocurre una pregunta, doctor. Cuando hacíamos la diferencia con el tema de los condominios, porque sabemos que los condominios también son unidades que no persiguen lucro.
Entonces nos gustaría puntualizar esa partecita porque entendemos perfectamente lo que usted nos acaba de señalar, pero me choca un poco porque la organización, bajo la ley que está regida, el régimen de condominio, pues sencillamente tampoco persigue lucro. Sin embargo, tenemos esta diferencia. Sí, es bueno aprovechar su pregunta para señalar que es que no hay un solo parámetro para comprobar que alguien es un trabajador doméstico tomando en cuenta la ausencia de lucro, porque esa ausencia de lucro puede producirse también en organizaciones que no persiguen un fin lucrativo. Sin embargo, las personas que le presten servicio a esas organizaciones no podrán ser considerados trabajadores domésticos. Hay una mezcla de condiciones. Hay un primer parámetro obligatorio y es que la labor se desempeñe en un hogar o en un lugar de habitación particular. Entonces ya el condominio no responde a esa exigencia primigenia para considerar el trabajo doméstico. Es decir, el condominio es un conjunto de hogares que regularmente pueden tener una finalidad de uso familiar, pero recordemos que también existen los condominios que están constituidos en entidades de diferentes unidades que se utilizan, por ejemplo, en nuestra región, la región norte, en donde hay una idea de comunidad para resolver los temas comunes, pero hay también un ejercicio comercial a través de agencias que utilizan esos condominios para rentar. Entonces no podemos, siendo el trabajo doméstico un trabajo que no comprende todos los derechos que tiene el resto de los trabajadores ordinarios, no podemos permitir que nadie que no comprenda o que no tenga esas características propias que establece el Código de Trabajo, pues caiga dentro de lo que es el reconocimiento como un trabajador doméstico, porque debemos pensar bien que el doméstico, lamentablemente, por el empleador a quien destina su servicio, pues está limitado en los derechos que tiene. No todos los derechos que puede tener un trabajador normal los tiene el trabajador doméstico. Nosotros como país, licenciado Marmolejos, ratificamos en el año 2014 el convenio que usted mencionaba, el 189, pero no fue como hasta finales del 2018 que comenzó a crearnos ruido como país. ¿Qué ha significado este convenio de la OIT que fue ratificado por la República Dominicana para nuestros domésticos a nivel de derechos? Miren, primero debo decir, aprovechar la pregunta también para mostrar, si se quiere, alegría. Como Estado, vimos una cierta celeridad de nuestro país, digamos, para ratificar el convenio 189. Estamos hablando de un convenio relativamente joven, vigente a partir del año 2011. Y nuestro país ya en mayo del 2015 ratificó ese convenio 189. Eso es loable y es aplaudible, y yo creo que lo que tenemos sí es que enmarcarlo al unísono con una serie de actividad estatal o de órganos estatales que nos lleve primero a promover qué es lo que hemos ratificado. ¿Qué quiere decir que República Dominicana ratificó el convenio 189? Primero eso, porque una institución, una legislación internacional de la naturaleza de un convenio no es algo que los ciudadanos andan leyendo muy frecuentemente, y corresponde a cada estado que se hace compromisario de cumplir con sus cláusulas, darlo a conocer. Pero también hay otra parte muy, muy necesaria a mi juicio, y es que la ratificación de un convenio, en principio, implica que el país, la nación, se ha obligado a adecuar ciertas conductas a lo que establece el convenio, porque no hay sentido si dispusiéramos que nuestro país ratifica el convenio 189 y nos quedamos en la ratificación sin darlo a conocer y sin asegurar que las conductas que ese convenio regula o en las que pretende impactar no se adecúan a él. Entonces, dicho esto, entiendo que ha sido un paso de avance del convenio 189 al establecer algunos derechos
que si bien a mi juicio ya nuestra Constitución los ha consagrado, como el derecho de acceso a la seguridad social que le ha sido reconocido a través de ese convenio a los trabajadores domésticos, este convenio viene a reforzar nuestra responsabilidad como Estado de hacer que esos derechos se hagan realidad. La Constitución nos hace una promesa de tener todo un ordenamiento constitucional fundado en la dignidad de la persona y nos dice que nosotros acogemos como nuestras las convenciones internacionales, sobre todo las que tratan sobre derechos humanos, y corresponde al Estado hacer la parte que sigue de adecuación de normas si se necesitara y de puesta en conocimiento de la población de qué es el convenio, en qué consiste, cuáles derechos tienen, pero sobre todo cómo el Estado, luego de su ratificación y aceptación de ese convenio, estando vigente el convenio, dice, bueno, tenemos esta normativa internacional y hemos hecho tales y tales actuaciones para adecuarla y para que la gente disfrute de esos derechos, que al final de cuentas debe ser la finalidad propia de cualquier adhesión a un instrumento internacional. Licenciado, a propósito del convenio y para que nuestra querida teleaudiencia conozca de manera principal cuáles son esos derechos a que se refiere el convenio con la OIT ratificado por el Congreso y que favorece o vendría a favorecer a los trabajadores domésticos. Bien, debo hacer la precisión que entendemos que los convenios son unos proyectos sobre los cuales, a nuestro juicio, deben cada uno de los estados firmantes actualizar o concatenar sus instituciones o su legislación. Los convenios no tienen una vocación inmediata a servir de instrumento exigible de derechos para el ciudadano, a menos, sostengo yo, que como la Constitución declara que los convenios internacionales, cuando tratan sobre derechos humanos, son exigibles ante cualquier órgano del Estado, esos derechos particularmente nos parece que sí pueden exigirse. Hago la precisión porque de entrada los convenios internacionales y su naturaleza tiende a vérsele como instrumentos para que los estados se reúnan en sus instituciones, los acojan, los analicen y verifiquen que su legislación interior cumple con ellos. De ahí que el convenio 189, visto de manera general, tiene una serie de retos para la República Dominicana que deberían plasmarse en una discusión sana y abierta con los sectores involucrados y verificar o contrastar si nuestra legislación está o no acorde con ellos. Entonces, si el convenio 189, por ejemplo, nos dice que se persigue que los trabajadores domésticos tengan el acceso a la seguridad social, por ejemplo, dicho antes que ya la Constitución y nuestra ley de seguridad social permite el acceso a ese derecho sin el convenio, pues el convenio viene a ser un instrumento adicional para exigencia directa del derecho a la seguridad social. Entonces, tenemos un primer derecho, seguridad social, que ha sido reconocido como derecho humano, que está consagrado como derecho fundamental en nuestra Constitución, y el convenio viene a decirnos, oigan, este derecho tiene una importancia capital para que los trabajadores domésticos también disfruten de él. Entonces, parto yo de eso que he dicho para entender que cada ciudadano que tenga las características de trabajador doméstico, a quien hasta ahora lamentablemente no le ha sido reconocido el pleno acceso a la seguridad social como derecho fundamental, tendrá en el convenio una herramienta adicional para reclamarlo. Debo sí precisar que no quiero olvidar el conglomerado de empleadores que son los empleadores de los trabajadores domésticos. Pero no podemos, en base a la presunción, digamos, de precariedad generalizada de muchos empleadores de trabajadores domésticos, desconocer un derecho fundamental de la naturaleza y de la importancia de la seguridad social como derecho que este convenio, a mi juicio, nuestra Constitución nos dice que lo podemos exigir en los tribunales.
Ahora bien, nuestro sistema de seguridad social y sus diversos regímenes abren el acceso a ese derecho, y aún hoy, a casi 20 años de aprobada esa ley 87-01, el trabajador doméstico no tiene la potestad de exigir ese derecho al sistema. Hay mucho que discutir sobre esto y hay que preguntarnos hasta qué punto eso riñe con otros derechos fundamentales como el de la igualdad. ¿Cómo entender que se respeta la dignidad humana que permea todo el ordenamiento constitucional y debe permear toda la legislación nuestra, ante un trabajador doméstico que, siendo un trabajador, teniendo un empleador y pudiendo acceder al régimen contributivo, por ejemplo, de la seguridad social, no se le permite a su empleador registrarse? Es un tema un poco, digamos, preocupante, porque nos hemos medio dormido mirando que hay unas leyes y una constitución que nos prometen unos parámetros de felicidad que tenemos que lograr que el trabajador doméstico también lo pueda alcanzar. Así es. Señores, vamos prácticamente a una pausa, pero queremos dejar una pregunta en el aire para el licenciado Huáscar Marmolejos. Si dentro de esos derechos que prevé el convenio estaría, en términos de igualdad, prever que los trabajadores domésticos tengan derecho a preaviso y cesantía. Después de la pausa, pues conoceremos la importante respuesta. Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí de regreso. Y antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta, pero como un bucapié que soltó la doctora Marilis Durán, para que el licenciado Huáscar Marmolejos responda. Tema de preocupación cuando hablamos de otros derechos que les reconoce o que les reconoce el convenio 189 a los domésticos. Adelante, Huáscar. Sí, gracias. Acerca de la pregunta que nos hicieron antes de la pausa sobre si tienen derecho los trabajadores domésticos a recibir prestaciones laborales, la respuesta es negativa. Es decir, el Código de Trabajo establece unos derechos básicos para el trabajador doméstico o trabajadora doméstica que tienen que ver directamente con el entorno en el que se presta el servicio y la naturaleza del empleador. Es bueno pensar, por ejemplo, que la legislación laboral en su generalidad está concebida para hablar de empleador a aquel empresario, aquella persona que tiene una actividad dirigida a producir lucro. Es decir, el lucro como finalidad esencial de las empresas en las que la mayoría de trabajadores prestan servicios hace que haya una capacidad, un poder diferente al que se produce en relación a los empleadores de trabajadores domésticos. Y pensemos, por ejemplo, que hay trabajadores domésticos que pueden requerir a su vez otro trabajador doméstico para atender sus hijos, o para atender el hogar, o para atender un familiar en el hogar. Entonces tenemos que situarnos en ese entorno, en ese escenario, porque no pretendemos con nuestras ideas comunicar aquí una postura rígida que plantee que todos los derechos pudieran encasillarse a favor de los domésticos. No, la naturaleza del trabajo, la realización del mismo en un hogar o lugar de habitación, el hecho de que no importe lucro ni negocio, y también el estrato social al que pertenece la mayoría de empleadores de trabajadores domésticos nos obligan a tener un cuidado especial a la hora de analizar cuáles derechos estos pueden acabar siendo acreedores de ellos. Y es el caso particular del trabajo doméstico el que tenemos que decir que por eso el Código de Trabajo ha limitado los derechos que reconoce al trabajador doméstico, excluyendo aquellos derechos propios de la terminación del contrato de trabajo, como son las prestaciones laborales en caso de que el contrato termine con responsabilidad para el empleador, derechos a los que no tiene acceso el trabajador doméstico.
Debo señalar que al inicio, cuando se conoció de la ratificación del convenio 189, hubo aparentemente un espacio de confusión que generó que el Ministerio de Trabajo incluso estuviera otorgando cálculos de preaviso para los trabajadores domésticos. Y en ese momento alzamos nuestra voz de preocupación pensando en el colectivo de empleadores de trabajadores domésticos, que obviamente no es aquel que está preparado para asumir una consecuencia económica de esa naturaleza. Entendemos que después de un tiempo y una reflexión necesaria, el Ministerio de Trabajo varió su posición y dejó de incluir el preaviso en los cálculos que ofrecía a los trabajadores domésticos. Uno quisiera que todos tuviéramos acceso a derechos de esa naturaleza, pero la legislación está llamada a proteger los derechos no solo de los trabajadores, sino de los empleadores. ¿Y quién más, digamos, vulnerable que un empleador de un trabajador doméstico? Casi todos tenemos un trabajador doméstico en nuestros hogares como para adquirir esa protección que también le corresponde. Una pregunta, Oscar. Nosotros como país, nuestra realidad de las familias dominicanas, ¿tenemos nosotros las condiciones para asumir el compromiso, la obligación de registrar a nuestros trabajadores domésticos en el sistema dominicano de la seguridad social si es que fuera permitido? Nuestra realidad económica como país, de nuestras familias. Es posible que la respuesta a esa pregunta pueda provenir de los estudios, de la reflexión y del análisis que corresponde realizar a los órganos estatales. Lo que yo propongo es que el Estado asuma su responsabilidad allá 5 años de haber ratificado el convenio 189 y que el Estado promueva los espacios de diálogo necesarios y promueva la realización de estudios necesarios para que podamos determinar cuál es nuestra realidad y partiendo de ella podamos identificar de cuáles mecanismos debe proveer el Estado a las instituciones como el sistema de seguridad social y a los empleadores de los trabajadores domésticos como conglomerado de vulnerabilidad eventualmente en algunos aspectos, y entonces que identifiquemos y despejemos el camino para que esos derechos sean realizables, porque parecería que si ese estudio no se produce, que si ese diálogo no se lleva a cabo, que si esa cuestión no se analiza, estaríamos dejando un derecho de una naturaleza extraordinaria como la seguridad social, en el caso de los trabajadores domésticos, como un derecho que está solo como letra de ley. Y nosotros no somos un Estado anclado allá en el atraso, sino un Estado que participa de la comunidad internacional, que responde a las exigencias de esa comunidad y que debemos valernos de nuestro ordenamiento interno para respetar esos derechos a favor de quienes hemos protegido o a quienes le hemos ofrecido protección. Porque siempre hablo de la Constitución como una promesa de felicidad y una promesa de protección que acaba siendo viva cuando se puede exigir esos derechos y los organismos estatales promueven que esos derechos se reconozcan y que se disfruten. Tenemos nosotros una pregunta que nos hacen a través de nuestras redes, nuestro WhatsApp, que es la preocupación que en este momento le ocupa a muchas familias dominicanas que se han visto en la necesidad, fruto de la pandemia, de tener que suspender o paralizar, porque el término de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo no aplica para los domésticos, y que frente a que no recibieron ningún tipo de ayuda, puesto que no pueden inscribirse en situaciones ni de quédate en casa, ni tampoco calificaban para los programas de ayuda FASE, que cuál sería el compromiso económico que tendrían esas familias con esos trabajadores domésticos desde el aspecto legal. Mire, tal vez el COVID-19 nos ha desnudado en muchos aspectos y yo digo que tal vez ese es uno de los aspectos en los que nos ha demostrado
tal cual estamos en el ámbito de reclamo y ejercicio de derechos. Fíjense que este confinamiento que se produjo a partir del discurso del presidente de la República ordenando el cierre de actividades no esenciales desde a partir del jueves 19 de marzo de este año, nos colocó a todos en la necesidad de, siguiendo una recomendación o más bien una orden presidencial, pues detener toda actividad comercial. Y solo ciertas instituciones o empresas que proveen servicios que son esenciales pudieron continuar su servicio. Entonces ahí nos encontramos con que el trabajador doméstico y toda su familia apareció como un ente vulnerable. Y esa vulnerabilidad nace precisamente del hecho de que, aunque cada familia tuvo que enviar a sus hogares a sus trabajadores domésticos por una cuestión hasta de protección de ellos mismos, porque fue cerrada toda actividad, incluyendo la de transporte, y porque estábamos todos comprometidos en seguir las órdenes de distanciamiento y de precaución y de mantenimiento en nuestros hogares para protegernos del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Estos trabajadores domésticos, muchas personas, la mayoría de unos recursos escasos, pues vieron materializada su desprotección, teniendo que irse a sus casas y valiéndose solo de la solidaridad del empleador que pudiera, enfrentando su propia realidad difícil, hacer uso de algunos recursos para compartir solidariamente el sacrificio de subsistir durante ese tiempo. Pero yendo a responder la pregunta directamente, dado que los trabajadores domésticos no tienen el amparo de la regulación de la suspensión del contrato de trabajo y que no se les ha permitido a los empleadores registrarlo en la Seguridad Social, pues los planes del gobierno para los trabajadores organizados, como aquellos registrados en el sistema de Seguridad Social, no pudieron alcanzar a los trabajadores domésticos. Unos pocos domésticos tienen la bendición de haber estado registrados en la Seguridad Social y tuvieron acceso a los subsidios estatales, como el subsidio del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, el FASE, pero la mayoría, no me atrevo a aventurar a decir qué tanto, pero la gran mayoría de los trabajadores domésticos está excluido y estuvo excluido de esa protección. Entonces, ¿qué nos dejó? Un trabajador doméstico con hijos como yo, como ustedes, en sus hogares, atravesando por una dificultad dramática porque no tiene seguridad social, no tiene el amparo de los subsidios que fueron preparados para un trabajador registrado desde febrero de 2020 en la Seguridad Social y queda solo amparado en la posibilidad de solidaridad humana. Y yo creo que es un tema hasta de dignidad. El trabajador doméstico no puede nunca considerársele de una categoría inferior que tenga que atenerse a subsistir la solidaridad que muestre su empleador, si es que la muestra. Es que el trabajador doméstico tiene el derecho de acceder a los beneficios que le pudieron haber colocado en igualdad de condiciones con el trabajador que sí estuvo registrado en la Seguridad Social y que su empleador contribuyó a que tuviera acceso a ese fondo. Entonces, tenemos un empleador que tal vez de ese doméstico hubiera querido ayudar, pero a su vez estaba confinado a limitarse con los escasos recursos que pudiera conseguir en el confinamiento y que probablemente no tenía en su mayoría la capacidad de sostener económicamente a la familia de su trabajador doméstico. Pero los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y el fundamento de toda ella, que es el respeto de la dignidad humana, nos obliga a mirar en esto la grave situación de desprotección en la que están los trabajadores domésticos y en hacer algo para que eso cambie. Algo importante a propósito de protección a derechos. ¿Cuál es la situación de la mujer embarazada que presta servicio como trabajadora doméstica? Límites y alcance de conformidad con nuestra legislación
pensando en los trabajadores, las trabajadoras ordinarias que tienen el pre, el post, derecho a lactancia. ¿Cuál es la realidad jurídica que tiene este sector a la luz del código? Bien, ya dijimos que los derechos que el Código de Trabajo reconoce a los trabajadores domésticos están limitados a los que aparecen en escasos artículos y estos no comprenden la protección de la maternidad. Pero yo digo, bueno, es que si el trabajador, dijimos, que pudiera exigir con convenio 189 o sin él, invocar ante los tribunales que hay un derecho fundamental que él tiene frente al sistema de seguridad social y probablemente que su empleador en la mayoría de los casos esté dispuesto a contribuir para que ese derecho se haga exigible. Si ese trabajador tiene ese derecho y el sistema de seguridad social les reconoce en el régimen contributivo dentro de esos derechos el de acceder a recibir el subsidio por maternidad, caramba, estamos dejando que los domésticos tengan inexigibles, en teoría al menos, un derecho que arrastraría a otros de una naturaleza igual de importante. La protección de la maternidad, aunque tiene diferentes escenarios de protección, diferentes beneficios, para mí tiene una connotación muy importante precisamente porque nuestro Estado también ratificó el convenio 183. El convenio 183 revisó un convenio anterior y habla sobre la protección de la maternidad. Si nos fijamos, todos pudimos ver la celeridad con la que los órganos estatales vinculados a los derechos de la maternidad se apresuraron a modificar sin legislación alguna la regulación interna para que aquellas 12 semanas que antes reconocíamos a la trabajadora embarazada de descanso pre y postnatal ascendieran a 14, como lo manda ese convenio 183. Y nos preguntamos, haciendo la salvedad de que el tema de la maternidad no está dentro de los derechos que el código reconoce a los trabajadores domésticos, nos preguntamos si esa celeridad, sin modificar ninguna legislación con la que el Estado trató el tema de la protección de la maternidad, se hubiese generado con un derecho fundamental como el de la seguridad social, pues ya tendríamos unos trabajadores domésticos que a través de la seguridad social y su régimen contributivo se hubieran beneficiado también de esa protección de la maternidad. Yo debo sí señalar que no estoy diciendo con esto que los trabajadores domésticos deben salir a reclamar la protección de la maternidad, porque esa parte del Código de Trabajo no aplica a los trabajadores domésticos. Yo de lo que hablo es de que hemos sido diligentes ratificando convenios como el 183 sobre la protección de la maternidad y el 189 sobre el trabajo de los domésticos, mas no lo hemos sido tanto escabullendo, o sea, investigando y promoviendo la adecuación de las normas para que eso se haga una realidad. Entonces, yo sostengo, si el convenio 183 motivó la premura, por ejemplo, del Consejo Nacional de Seguridad Social para que a partir de su ratificación y puesta en vigencia, nuestro Estado asumiera como una obligación las 14 semanas de descanso pre y postnatal que ese convenio 183 reconoce como derecho de los trabajadores, de las trabajadoras embarazadas, pues yo creo que ahí hay una evidencia de que el Estado sí reconoce que cuando hablamos de maternidad, estamos hablando de un derecho humano y que ese derecho a la protección de la maternidad es también un derecho que, unido al de la seguridad social, debiera el Estado hacer posible que se exija, que se disfrute y que ampare a los trabajadores y trabajadoras domésticos. De hecho, debo destacar que he sido testigo de cómo trabajadoras han recibido en aquel entonces, cuando aún el convenio 183 no estaba vigente, el descanso pre y postnatal remunerado, pagado en completo
pagado totalmente por el sistema de seguridad social. Y yo digo, si ya los trabajadores domésticos hubieran sido acreedores reconocidos por el Estado al derecho a la seguridad social, pues ese disfrute de una licencia de 14 semanas remuneradas le hubiera correspondido a los trabajadores domésticos también. Y no es que le hubiera correspondido, es que le debe corresponder siempre y cuando adecuemos la regulación interna. No estoy hablando de modificar ley alguna, porque nuestra Constitución habla de el derecho de exigir de manera directa los derechos humanos consagrados en los convenios internacionales. Entonces sostengo que esa protección de la maternidad, así como el derecho a la seguridad social, ya hubieran estado siendo disfrutados por los trabajadores domésticos también. Realmente cuando nos colocamos en el derecho constitucional y vemos estas diferencias basadas específicamente por el tema del no lucro, vamos a decir, desde la perspectiva de los hogares, debo hacer esta reflexión, y es que me queda como un sabor amargo de fondo, porque si bien es cierto que se toma en cuenta el factor de lucro para el hecho de no reconocer estos derechos a estos importantes trabajadores, no menos cierto es que son seres humanos y sobre todo que tienen igualdades de derechos. Y a la luz de esa reflexión, doctor, si nos ubicamos en una modificación al código, desde la perspectiva de este sector tan vulnerable, ¿cuáles serían sus sugerencias que debería incluir el código a los fines de la protección de estos trabajadores? Mi sugerencia fundamental es que si queremos cumplir con lo que nos obligamos a través del convenio 189 y el convenio 183 y hacer que esos derechos sean exigibles por los trabajadores domésticos, lo más responsable sería crear las normas internas que viabilicen su aplicación. El Código de Trabajo, si acaso se fuera a modificar en ese aspecto, debiera consagrar, sin duda alguna, el derecho a la seguridad social de los trabajadores domésticos, el derecho a una tarifa de salario mínimo de ellos y también el derecho a una protección de la maternidad que comprenda aquellos beneficios reconocidos por la Ley de Seguridad Social a favor de las trabajadoras embarazadas de naturaleza ordinaria. Bueno, ya llegamos al final del programa porque en buena compañía el tiempo se fue rápido. de manera impresionante. Rápidamente, hay una pregunta que no quiero dejar de hacerla porque una seguidora, una televidente nos pregunta si a los trabajadores domésticos se le deben pagar los días de fiesta doble, tal como a los trabajadores ordinarios. ¿Sí o no? Porque ya no se debe pagar, ni es una obligación pagar los días de fiesta doble, porque ese no es uno de los derechos consagrados a favor de los trabajadores domésticos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por mantener la sintonía siempre, por preferirnos, licenciado Huáscar Marmolejos, por acompañarnos desde Puerto Plata, por abrir la posibilidad a esta entrevista, por aceptar nuestra invitación. Doctora Marilis Durán, hemos llegado al final de este programa y el compromiso de nosotras es volver a reencontrarnos y a ustedes sintonizar Soberanía Popular TV de lunes a viernes y nosotras el viernes nueva vez. Hasta la próxima y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.